Los abuelos de mi prometido quieren todo mi primer cheque para pagar sus deudas, pero les digo que no y ahora quieren cancelar mi boda. Los abuelos de mi prometido me dijeron que todo mi sueldo tenía que ir para ellos. No una parte, todo. El primer cheque de mi vida adulta después de años. Ido antes de cobrarlo. Para pagar deudas que yo nunca contraté. Mi prometido Gonzalo y yo llevamos juntos desde que éramos adolescentes. Los abuelos de él, Lourenco y Adelaide, me han tratado como basura desde el día 1. Se han pasado años criticándome, poniéndome en ridículo, haciéndome sentir que yo era el problema en su familia perfecta. Desde que conocí a Gonzalo sus abuelos dejaron claro que yo no era suficiente, que venía de una familia pobre, que no tenía educación, que no iba a llegar a nada en la vida. Me lo decían en mi cara, enfrente de Gonzalo, y él nunca decía nada, solo miraba hacia otro lado y esperaba a que la tormenta pasara. Antes de que alguien pregunte, como siempre pasa en estos posts, si tengo un hijo, tiene 6 años, está a punto de cumplir 7. Me embaracé a los 16 estando en anticonceptivos. Si leíste bien, anticonceptivos. Estas cosas pasan. No es que fuera irresponsable, no es que no me cuidara. Simplemente pasó. Tuve un trabajo cuando me embaracé, pero estuve entrando y saliendo del hospital todo el embarazo por complicaciones. Llegó un punto donde ya no pude trabajar. Por eso más o menos veo el embarazo como también ser ama de casa. Son casi 7 años en total si cuentas desde octubre del 2019. Nuestro hijo Joaquín nació en junio del 2020 cuando yo tenía 17. Un mes después le diagnosticaron condiciones de salud que necesitaban muchas citas con doctores. Y cuando digo muchas digo semanales. A veces más de una por semana. Había semanas donde teníamos 3 o 4 citas. Citas que quedaban a 30 minutos de distancia. 1 hora completa de viaje de ida y vuelta. Gonzalo y yo acordamos que yo me quedara en casa. No fue que él me obligara. No fue que yo fuera floja. Fue una decisión económica. Si yo trabajaba el sueldo completo se iría en pagar la guardería. Y con todas las citas médicas de Joaquín tendríamos que sacarlo varias veces por semana. No tenía sentido pagar por guardería si el niño no iba a estar ahí la mitad del tiempo. Gonzalo manejaba las finanzas del hogar. Yo no tenía acceso directo a las cuentas. Él me daba dinero para los gastos del día a día y yo confiaba en que todo estaba bien. Nunca tuve razón para dudar. Hicimos los cálculos. Revisamos nuestras opciones. Hablamos con mis papás. Hablamos con sus abuelos. Todos estuvieron de acuerdo en que era la mejor decisión para nuestra familia. Para Joaquín. Durante esos años intenté trabajar desde casa. Postulé a muchos trabajos online. Los trabajos desde casa están súper solicitados y nunca me llamaron. Tampoco podía pasear perros o hacer ese tipo de cosas porque uso silla de ruedas. Y eso no funciona cuando tienes que caminar perros. En julio del 2023 tuvimos un accidente de coche. Íbamos todos. Gonzalo, yo, Joaquín. No sabíamos que el seguro se había vencido hasta que el oficial nos lo dijo. Se venció por un par de días. Solo unos días. En octubre del 2023 llegó la carta de restitución. $15.000. Gonzalo no tenía ese dinero. Sus abuelos lo ayudaron. Ellos pagaron la restitución y todo lo relacionado con el accidente. Después en febrero del 2024 también le compraron un coche. Un modelo del 2020. Era un súper buen trato. Gonzalo les prometió que les iba a devolver el dinero. El coche está 100% a su nombre, no al mío. Yo nunca estuve metida en ese acuerdo. Nunca firmé nada. Nunca me pidieron que devolviera nada. Muchos preguntarán por qué Gonzalo llamó a sus abuelos para comprar el coche. Si yo le dije que los llamara, pero fue porque ellos no querían seguir conduciéndonos a las citas médicas de Joaquín. Las citas quedan a 30 minutos. 30 minutos de ida, 30 de vuelta. Y ellos dijeron que fuéramos a ver carros. El coche era buen trato, así que le dije que les llamara para que lo fueran a ver. Joaquín empezó kindergarten en agosto pasado. Yo inmediatamente empecé a postular a trabajos. Conseguí uno. Estoy a unas semanas de empezar. Y estoy más que feliz de como mínimo dividir los gastos del hogar. Y aquí viene el problema completo. La razón por la que estoy escribiendo esto. Los abuelos de Gonzalo me dijeron que la totalidad de mis cheques tenía que ir para ellos. No sé cómo decirlo sin sonar violenta o lo que sea, pero no estoy para eso. Estábamos en su sala. Lourenco me dijo que como yo me había quedado en casa en vez de trabajar, su nieto había necesitado ayuda financiera, y que por lo tanto yo les debía la devolución. Adelaide sentía como si fuera lo más normal del mundo. Les dije que yo nunca les pedí dinero prestado, que nunca prometí devolverles nada, que ninguna de esas deudas está legalmente ligada a mí. Lourenco me dijo que eso no importaba, que yo me había beneficiado de su ayuda, que si yo hubiera trabajado Gonzalo no habría necesitado nada. Les expliqué que Gonzalo y yo acordamos mutuamente que yo me quedara en casa, que si trabajaba solo alcanzaría para la guardería, que nuestro hijo ha sido médicamente complicado. Adelaide me dijo que esas eran excusas, que yo debería haber encontrado la forma. Gonzalo estaba ahí sentado, mirando al suelo, sin decir nada. Cuando salimos le pregunté qué pensaba. Me dijo que entendía el punto de ellos, que técnicamente si nos habíamos beneficiado, que tal vez sería justo que yo contribuyera algo. Le pregunté cuánto esperaban. Me dijo que sus abuelos habían dicho que la totalidad de mis cheques, el primer año completo de mis ingresos iría para su familia en vez de para nuestro hogar, para Joaquín.
para nuestro futuro. No podía creerlo. Le dije que eso era ridículo. Me dijo que no fuera egoísta, que su familia nos había ayudado, que ahora era nuestro turno. Le dije que ellos ayudaron a él, no a mí. Me dijo que éramos pareja, que lo que era suyo era mío. Le dije que entonces el coche también debería estar a mi nombre. Se quedó callado. Entiendo que su ayuda nos benefició. Una parte de mí se siente culpable, pero otra parte siente que me están atacando a mí en vez de hacer responsable a su nieto. Gonzalo y yo teníamos planeado casarnos el próximo año, pero si esto es lo que va a ser mi vida, no sé si quiero casarme, si voy a tener que justificar cada decisión a sus abuelos, si voy a tener que dar explicaciones por ganar mi propio dinero. Soy la mala por negarme a pagar, o tengo razón al mantenerme firme. Actualización 1. Muchas gracias por todos los mensajes. Me ayudaron a aclarar muchas cosas. No se imaginan lo sola que me sentía con todo esto. Es reconfortante saber que no soy la loca aquí. Empecé mi trabajo hace una semana. Fue raro volver después de tanto tiempo. La última vez que trabajé tenía 16 años. Ahora tengo 23. Se siente como si hubiera pasado toda una vida. Pero me sentí bien. Me sentí yo misma otra vez. No solo la mamá de Joaquín. No solo la prometida de Gonzalo. Solo Bruna. El primer día cuando llegué a casa, Gonzalo me preguntó cómo había estado mi día. Le conté. Me preguntó si me había gustado. Le dije que sí. Luego me preguntó cuándo iba a recibir mi primer cheque. Le dije que en 2 semanas. Vi algo raro en su cara. Me preguntó si ya había pensado en la situación con sus abuelos. Le dije que sí, y que no iba a darles nada. Se puso serio. Me dijo que tenía que reconsiderarlo, que sus abuelos estaban esperando ese dinero, que habían hecho planes. Le pregunté qué tipo de planes. Me dijo que no sabía exactamente, pero que estaban contando con mi dinero. Le dije que ese era su problema, no mío. Se enojó. Me dijo que era egoísta, que solo pensaba en mí, que no me importaba su familia. Le dije que su familia no pensó en mí cuando dijeron que todo mi sueldo era para ellos, que no pensaron en Joaquín, que solo pensaron en ellos mismos. Me dijo que yo no entendía, que sus abuelos lo habían criado, que sus papás nunca estuvieron ahí, que él les debía todo. Le dije que sus papás no estar ahí no era mi responsabilidad, que yo no tenía que pagar por eso. Llevamos días sin hablarnos bien, solo lo necesario sobre Joaquín. Es incómodo. La casa se siente pesada. Joaquín ha preguntado por qué papá y mamá no se hablan. Le dije que estamos teniendo un desacuerdo de adultos, pero que todo está bien. No sé si me creyó. Ayer Adelaide me llamó. No sé cómo consiguió mi nuevo número de trabajo. Llamó a la oficina. Mi jefa me pasó la llamada diciendo que era mi suegra. Fue vergonzoso. Adelaide me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Luego me preguntó cuándo iba a empezar a hacer los pagos. Como si fuera lo más normal del mundo. Le dije que no iba a hacer ningún pago. Se quedó callada por un momento. Luego me dijo que estaba siendo irrespetuosa, que después de todo lo que habían hecho debería estar agradecida, que ellos habían salvado a Gonzalo de la ruina financiera, que yo les debía por eso. Le dije que estaba agradecida por la ayuda que le dieron a Gonzalo, pero que eso no significaba que yo tuviera que pagar, que nunca firmé nada, que nunca pedí prestado, que el coche estaba a nombre de él. Me dijo que eso no importaba, que yo era parte de la familia, que en una familia todos se ayudan. Le dije que en una familia también se respetan límites, que no se obliga a alguien a pagar deudas que no contrajo. Se enojó. Me dijo que yo siempre había sido problemática, que desde el principio había sabido que yo no era buena para su nieto, que yo solo quería su dinero, que nunca había querido aportar nada, que yo era una mantenida que vivía del trabajo de Gonzalo. Eso me dolió, porque durante años me sentí culpable por no trabajar, por no aportar dinero, aunque sabía que estaba haciendo lo mejor para Joaquín, aunque sabía que era una decisión económica. Siempre había esa vocecita en mi cabeza diciéndome que yo era una carga. Le dije que si solo quisiera dinero habría trabajado desde el inicio en vez de quedarme cuidando a mi hijo, que la decisión de quedarme en casa fue mutua, que fue económica, que fue médica. Colgué. Gonzalo me preguntó por qué había colgado a su abuela. Le dije lo que pasó, le conté lo que ella me dijo. Me dijo que no debería haberle hablado así, que ella merece respeto, que es mayor. Le dije que el respeto va en ambas direcciones, que ella no me respetó a mí. Me dijo que yo estaba siendo dramática, que su abuela solo estaba preocupada por su situación financiera. Le dije que su situación financiera no era mi problema. Se enojó y se fue a dormir al sofá. Muchos en los comentarios me dijeron que debería replantearme la boda, que si Gonzalo no me apoya ahora no me va a apoyar nunca, que sus abuelos siempre van a ser un problema, que esto solo va a empeorar cuando nos casemos. Creo que tienen razón. He estado pensando mucho en eso. No sé si quiero pasar mi vida peleando con ellos. No sé si quiero que Joaquín crezca viendo ese tipo de dinámica familiar, donde los abuelos tienen más poder que los papás, donde las decisiones no se toman en pareja sino en familia extendida. Todavía no he hablado con Gonzalo sobre posponer la boda, pero creo que es algo que tenemos que discutir, y pronto. Actualización 2. Recibí mi primer cheque. Lo deposité en mi cuenta. No les di nada a los abuelos. Gonzalo no me habló durante 3 días. Literal, nada, ni buenos días, ni buenas noches,
nada sobre Joaquín, nada. Era como vivir con un fantasma. El cuarto día Adelaide y Lourenco aparecieron en nuestra casa sin avisar. Yo acababa de llegar del trabajo. Joaquín estaba en casa de mi mamá. Gonzalo les había dicho que vinieran, sin avisarme, sin preguntarme si estaba de acuerdo. Lourenco me dijo que habían venido a hablar sobre los pagos, que ya había pasado suficiente tiempo, que necesitaban que empezara a pagar ahora. Le dije que no iba a pagar. Ya lo había dejado claro. No entendía qué parte no habían entendido. Adelaide empezó a llorar. Dijo que no podía creer lo egoísta que era, que ellos habían hecho tanto por nosotros, que lo mínimo que podía hacer era ayudar, que ellos habían sacrificado su jubilación cómoda para ayudar a Gonzalo. Les pregunté por qué era tan urgente, por qué necesitaban el dinero ahora, por qué no podían esperar a que Gonzalo les pagara poco a poco. Lourenco dijo que eso no era asunto mío, que ellos solo necesitaban que yo cumpliera con mi parte. Les dije que yo no tenía ninguna parte que cumplir, que si querían dinero que hablaran con Gonzalo. Gonzalo entonces dijo algo que me dejó helada. Dijo que él ya les estaba pagando, que les daba parte de su sueldo cada mes, pero que no era suficiente, que si yo ayudaba podrían terminar más rápido. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. Le pregunté cuánto les estaba pagando. Me dijo que $500 al mes. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde antes del accidente, desde mucho antes del accidente. No podía creerlo. Le pregunté qué quería decir con mucho antes del accidente. Me dijo que él les había estado prestando dinero a sus abuelos durante años, que ellos habían tenido problemas financieros, que él los había ayudado como buen nieto. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho, por qué nunca me había mencionado que estábamos dando $500 al mes a sus abuelos. Me dijo que no quería preocuparme, que yo ya tenía suficiente con cuidar a Joaquín, que él podía manejarlo solo. Le pregunté cuánto les había dado en total durante todos estos años. Se quedó callado, miró al suelo. Lourenco intervino y dijo que eso no importaba, que lo importante era que ellos habían ayudado a Gonzalo cuando él lo necesitó, que ahora nosotros teníamos que ayudarlos a ellos. Les dije que eso no tenía sentido, que si Gonzalo les había estado dando dinero durante años entonces no deberían necesitar más ahora. Adelaide dijo que el dinero que Gonzalo les había dado se había usado para sus gastos normales, que eso no tenía nada que ver con el dinero del accidente y del coche. Le dije que entonces deberían haber ahorrado ese dinero en vez de gastarlo, que no era justo que ahora esperaran que yo pagara por sus malas decisiones financieras, que si habían gastado todo el dinero que Gonzalo les había dado durante años eso no era mi problema. Lourenco se enojó. Me dijo que yo no sabía nada de nada, que ellos habían criado a Gonzalo cuando sus papás no pudieron, que habían sacrificado su vida por él, que merecían ser cuidados en su vejez, que era lo mínimo que podíamos hacer. Le dije que cuidarlos no significaba darles todo mi sueldo, que yo tenía un hijo que mantener, que tenía gastos propios, que tenía mi propio futuro que pensar, que no podía regalar un año completo de mi trabajo. Me dijo que yo era una egoísta, que solo pensaba en mí misma, que Gonzalo merecía a alguien mejor, alguien que valorara a su familia, alguien que no fuera tan calculadora con el dinero. Les dije que se fueran, que esta era mi casa, que no tenían derecho a venir aquí a insultarme. Lourenco me dijo que técnicamente la casa estaba a nombre de Gonzalo, igual que el coche, que yo no era dueña de nada, que todo lo que tenía era gracias a su nieto. Eso me dolió, porque era verdad. Cuando rentamos esta casa solo el nombre de Gonzalo está en el contrato. Yo no trabajaba entonces, no tenía cómo firmar como CEO inquilina, y nunca pensé que eso importaría, nunca pensé que me lo iban a lanzar en cara. Gonzalo finalmente les dijo que ya se fueran, que hablaría conmigo. Adelaide me dijo antes de irse que ella siempre había sabido que yo no era suficiente para su nieto, que ojalá él encontrara a alguien mejor, alguien que no fuera una carga. Cuando se fueron le pregunté a Gonzalo cuánto dinero les había dado en total durante todos estos años. Me dijo que no sabía exactamente, que nunca había llevado la cuenta. Le dije que eso era imposible, que tenía que saber. Insistí, le dije que necesitaba saber. Finalmente me dijo que probablemente alrededor de $20.000 en los últimos 5 años. $20.000. Dinero que podríamos haber ahorrado, dinero que podríamos haber usado para Joaquín, para nosotros, para nuestro futuro. Le pregunté por qué les había dado tanto dinero, por qué nunca me lo dijo. Me dijo que porque eran su familia, porque lo habían criado, porque se lo debía, porque sin ellos él no sería nada. Le dije que él no les debía nada, que criarlo era su responsabilidad, no un favor que él tuviera que devolver toda su vida, que los abuelos no cobran por criar a sus nietos, que eso no es así. Me dijo que yo no entendía, que yo tenía a mis papás, que yo no sabía lo que era sentir que le debías todo a alguien, que mis papás nunca me hicieron sentir culpable, que los suyos sí, que sus abuelos siempre le recordaban todo lo que habían hecho por él. Le dije que eso era manipulación, que eso no era amor,
que el amor no cobra. Me dijo que yo simplificaba todo demasiado, que la vida no era tan simple. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que esto era demasiado para procesar, que no sabía si podía seguir con esto. Me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que tal vez deberíamos posponer la boda, que tal vez necesitábamos replantear toda nuestra relación. Se enojó. Me dijo que estaba exagerando, que esto no era para tanto, que solo era dinero. Le dije que para mí no era exagerar, que acababa de descubrir que me había mentido durante años sobre dinero, que habíamos dado $20.000 a sus abuelos cuando nosotros apenas podíamos llegar a fin de mes, que sus abuelos esperaban que yo les pagara deudas que no contraje, que él esperaba que yo aceptara todo sin pelear. Me dijo que no me había mentido, que solo no me había dicho. Le dije que era lo mismo, que una mentira por omisión seguía siendo una mentira, que él me había quitado la opción de decidir sobre nuestro dinero, que había tomado decisiones financieras importantes sin consultarme. No sé qué va a pasar, pero sé que no puedo seguir así. No puedo estar en una relación donde no confío en mi pareja. Actualización 3. Cancelé la boda, o más bien la pospuse indefinidamente. No sé si algún día la voy a retomar. Le dije a Gonzalo que no podía casarme con él sabiendo que sus abuelos siempre iban a ser un problema, que no sabía si me iba a apoyar o si siempre los iba a poner a ellos primero, que necesitaba ver que él podía poner límites antes de comprometerme legalmente con él. Se enojó. Me dijo que estaba cometiendo un error, que estaba dejando que sus abuelos arruinaran lo nuestro, que eso era exactamente lo que ellos querían, que yo estaba cayendo en su juego. Le dije que no eran ellos, que era él, que él había elegido mentirme sobre el dinero durante años, que él había elegido apoyarlos a ellos en vez de a mí, que él había dejado que me insultaran en nuestra propia casa sin defenderme. Me dijo que yo era injusta, que él estaba en una posición imposible, que no podía elegir entre su familia y yo. Le dije que él ya había elegido, y que no me había elegido a mí, que nunca me había elegido a mí. Muchos me preguntaron si iba a dejar a Gonzalo completamente, si iba a terminar la relación. La respuesta es que no lo sé. Tenemos un hijo juntos. Joaquín tiene 6 años. Eso no cambia, pero no sé si puedo seguir siendo su pareja romántica. Le dije que por ahora vamos a vivir juntos porque no tenemos otra opción financiera. Yo apenas estoy empezando a trabajar. No puedo pagar renta sola. Él tampoco, pero que somos compañeros de casa. Nada más. Que vamos a criar a Joaquín juntos pero que nuestra relación romántica está en pausa. Que dormiremos en cuartos separados. Que no vamos a actuar como pareja. No le gustó, pero aceptó. Dijo que iba a hacer lo necesario para arreglar esto, que iba a demostrarme que me elegía a mí. Le dije que lo único necesario era que pusiera límites con sus abuelos, que les dijera que no, que defendiera nuestra familia, la que tenemos ahora. Joaquín, yo, él, me dijo que iba a intentarlo. Le dije que intentar no era suficiente, que necesitaba verlo hacerlo, que las palabras ya no significaban nada para mí, que necesitaba acciones. Una semana después Gonzalo fue a hablar con sus abuelos. Les dijo que yo no iba a pagar nada, que él iba a seguir dándoles los $500 al mes como siempre, pero que eso era todo, que no podían esperar más de nosotros. Lourenco le dijo que eso no era suficiente, que ellos necesitaban más, que habían hecho cuentas y con 500 al mes les iba a tomar años recuperar lo que habían gastado. Gonzalo les preguntó para qué necesitaban recuperar el dinero tan rápido, que era tan urgente. Lourenco se enojó. Le dijo que eso no era asunto suyo, que ellos sabían qué hacer con su dinero. Gonzalo le dijo que si querían su dinero entonces sí era su asunto, que tenía derecho a saber para qué estaba trabajando. Adelaide empezó a llorar. Dijo que Gonzalo era un mal nieto, que yo lo había vuelto en su contra, que antes de mí él siempre había sido tan bueno con ellos, que yo lo había envenenado, que yo era el problema. Gonzalo me contó que eso fue lo que finalmente lo hizo reaccionar, escuchar a su abuela culparme a mí por sus propias decisiones. Le dijo a Adelaide que nadie lo había vuelto en contra de nadie, que él tenía una familia ahora, que tenía responsabilidades, que tenía un hijo, que no podía seguir dándoles todo lo que le pedían cada vez que lo pedían. Lourenco le dijo que él les debía, que ellos lo habían criado cuando sus papás no pudieron, que habían sacrificado su vida por él, que lo mínimo que podía hacer era cuidarlos en su vejez. Gonzalo le dijo que él ya les había dado $20.000 en 5 años, que eso era más que suficiente, que eso era más de lo que la mayoría de los nietos dan a sus abuelos, que no les debía nada más, que había hecho más que suficiente. La conversación terminó mal. Los abuelos le dijeron que si no los ayudaba como ellos esperaban que no contara con ellos para nada, que no querían saber nada de él, ni de mí, ni de Joaquín, que para ellos estábamos muertos. Gonzalo me contó todo cuando llegó a casa. Se veía destrozado, tenía los ojos rojos. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo que mal, que se sentía culpable, que sentía que les había fallado, pero también me dijo que se sentía aliviado, que por primera vez
años sentía que podía respirar, que no tenía esa presión constante sobre sus hombros. Le dije que había hecho lo correcto, que estaba orgullosa de él, que sé que no fue fácil. Me preguntó si eso significaba que íbamos a volver a estar juntos. Le dije que lo iba a intentar, pero que necesitaba tiempo, que necesitaba ver que este cambio era real, que no era solo temporal. Desde entonces las cosas han estado raras entre nosotros. No somos pareja pero tampoco somos solo amigos. Estamos en algún punto medio, un limbo incómodo, criando a Joaquín juntos, compartiendo casa, siendo amables el uno con el otro, compartiendo las tareas, pero sin la cercanía que teníamos antes, sin los besos, sin los abrazos, sin las conversaciones largas en la noche. Dormimos en cuartos separados, yo en nuestra antigua habitación, él en el cuarto de visitas. Joaquín pregunta por qué papá duerme en otro cuarto. Le decimos que papá ronca mucho y mamá necesita dormir. No sé si nos cree pero no pregunta más. No sé si vamos a volver a estar juntos. No sé si voy a poder confiar en él otra vez. La confianza es algo raro, se construye lento y se rompe rápido, y una vez rota es muy difícil de reparar, pero al menos ahora sé que él puede poner límites, que puede elegirme, que puede elegir a nuestra familia sobre las expectativas de sus abuelos. Y eso es algo, es un inicio. Actualización 4. El hermano de Lourenco nos contactó hace 2 semanas. El tío abuelo de Gonzalo necesitaba hablar con nosotros sobre Lourenco y Adelaide. Nos contó que ellos habían estado pidiéndole dinero a toda la familia durante años, que él les había prestado, que otros familiares también, que nadie sabía que le estaban pidiendo a todos. Nos dijo que en un evento familiar alguien mencionó cuánto dinero le habían prestado, y todos empezaron a comparar, y se dieron cuenta de que ellos le habían pedido a casi toda la familia. En total habían recibido más de $50.000 de diferentes familiares en los últimos 10 años, y no le habían devuelto nada a nadie, siempre tenían excusas. El tío abuelo nos preguntó si nosotros también les habíamos dado dinero. Gonzalo admitió que sí, que les había dado $500 al mes durante años, 20.000 en total. El tío abuelo sacudió la cabeza, nos dijo que Lourenco y Adelaide no tenían problemas financieros reales, que tenían pensión, que tenían su casa pagada, que solo querían dinero extra para gastar en cosas que no necesitaban. Nos dijo que la familia había decidido cortarlos, que nadie les iba a prestar más. Nos recomendó hacer lo mismo. Gonzalo le dijo que él ya les había dicho que no iba a darles más. El tío abuelo le dijo que debería dejar de darles incluso eso, que no lo necesitaban, que solo lo estaban usando. Cuando salimos Gonzalo estaba furioso, no podía creer que le hubieran mentido durante años, que lo hubieran hecho sentir culpable, que le hubieran hecho creer que necesitaban ayuda cuando solo querían dinero. Me preguntó si yo creía que podíamos arreglar lo nuestro. Le dije que no lo sabía, que todavía estaba procesando todo, pero que el hecho de que finalmente les pusiera límites era un buen paso. Gonzalo les dijo a sus abuelos que ya no les iba a dar los 500 mensuales, que se había enterado de que le habían mentido, que sabía que le habían pedido a toda la familia, que se sentía traicionado. Lourenco le dijo que no sabía de qué hablaba. Gonzalo le dijo que no le mintiera más. Adelaide empezó a llorar. Dijo que solo querían vivir cómodamente, que no había nada malo en eso. Gonzalo les dijo que no había nada malo en querer vivir bien, pero que sí había algo malo en mentir y manipular a la familia para conseguirlo. Les dijo que estaba decepcionado. Lourenco le dijo que si dejaba de ayudarlos que no volviera a buscarlos, que para ellos estaría muerto. Gonzalo le dijo que estaba bien. Salió de ahí y no ha vuelto a hablar con ellos. Me dijo que se siente libre, que por fin puede vivir sin sentir que le debe algo a alguien. Le pregunté cómo se sentía sobre perder la relación con sus abuelos. Me dijo que triste, pero también aliviado, que ellos nunca fueron quienes él creía, que la relación estaba basada en mentiras, que es mejor no tener relación que tener una falsa. Le dije que estaba orgullosa de él. Me preguntó si eso significaba que íbamos a volver. Le dije que todavía no lo sabía, que necesitaba más tiempo, pero creo que sí, creo que eventualmente vamos a volver, porque él demostró que puede cambiar, que puede poner límites, que puede elegirme a mí y a Joaquín sobre las expectativas de su familia, y eso es todo lo que necesitaba ver. Los abuelos perdieron a toda su familia por ser codiciosos, por mentir, por manipular. Ahora están solos, con su dinero, con sus cosas, pero sin nadie que los quiera. Mientras tanto nosotros estamos aquí, aprendiendo a confiar otra vez, construyendo algo real, algo basado en honestidad, y se siente bien.